Tema: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Iniciamos como siempre con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que nos propone el libro. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a vivir sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador, y te anhelo porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en ti porque eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija, y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele, y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos. Te ofrezco mis palabras. Ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Te ofrezco mis penas. Ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieras tú, Señor, lo que quiera yo, precisamente porque tú lo quieres, como tú lo quieras y durante el tiempo que lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Señor, hazme llorar mis pecados, rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mal y cultivar las virtudes. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame la gracia para ser obediente con mis superiores, comprensivo con mis inferiores, solícito con mis amigos y generoso con mis enemigos. Amén. Dios es nuestro creador y único Señor. Sí, Él es nuestro creador. Por fe sabemos que Él nos ha creado, Él nos cuida y nos protege, nos guía hasta para llevar una vida conforme como buenos cristianos. A través de la fe, del estudio que tenemos dentro de la iglesia, sabemos que Él es nuestro Señor. Significa: yo soy el Señor tu Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios se manifiesta como el único Señor. Como dice Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, este Dios que se manifestó en un principio al pueblo de Israel, a los judíos, también se nos ha manifestado a través de Cristo, a quien nosotros hemos aceptado y elegido. Y como somos cristianos, nuestro Padre Celestial, Dios, el Dios de Israel, también quiere ser nuestro único Dios. Él debe ser el centro de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Debemos servirle solamente a Él como el único y verdadero Dios que ha creado todo lo que existe. Nos ha creado y sobre todo se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Pregunta número 3 nos dice: ¿por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios por su existencia y porque la reverencia y la adoración son la respuesta apropiada a su presencia y a su aparición. Pero la adoración a Dios sirve también a los hombres, pues le libera del servicio a los pobres de este mundo, donde ya no se adora a Dios, donde Él ya no es reconocido como el Señor de la vida y de la muerte. Otros usurpan su lugar y ponen en peligro la dignidad humana. ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios? La respuesta es no. No se puede obligar a nadie a creer en Dios, así como tampoco se puede obligar a la incredulidad. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y hemos escuchado que nos dicen: ¿pero por qué bautizan a los niños si los niños no han decidido seguir ese camino? Pues fíjense que en la Iglesia Católica nosotros creemos en un principio que Dios nos ha dado un regalo maravilloso, que es la libertad. Cada uno de nosotros somos libres de decidir si creemos o no creemos en Dios, si creemos o no creemos en tal o cual cosa, o en cualquier otra divinidad. Sin embargo, nosotros somos conscientes que tenemos un solo Dios, y nos bautizan de pequeños, pero precisamente ustedes ahora se están preparando para el sacramento de la confirmación, que
como su mismo nombre lo dice, es reafirmar un compromiso que hemos asumido en nuestro bautismo, que precisamente no hemos sido conscientes porque éramos unos bebés o éramos unos niños y no hemos sido conscientes quizá del sacramento que hemos recibido, pero ahora gozamos de esa libertad de decidir y somos nosotros conscientes y vamos a reafirmar ese compromiso de nuestro bautismo con la confirmación, completando así de esta manera la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Entonces, mediante la libertad, el hombre decide si cree o no cree en Dios. ¿Qué significa no harás delante de ti dioses falsos ante mí? Este mandamiento nos prohíbe acercarnos a ídolos falsos. Muchas personas, consciente e inconscientemente, se aferran a bienes materiales como la belleza, el dinero, el éxito. Otros ponen su fe en horóscopos, prácticas de brujería, supersticiones, y se alejan y desconfían de la misericordia de Dios. Otros practican y profanan las cosas santas que Dios nos ha dejado en la tierra, tales como imágenes de Jesús, imágenes de nuestros santos, nuestros hermanos mayores, y lo utilizan para sus brujerías. ¿Es compatible el esoterismo con la fe cristiana? Debemos tener siempre presentes de que a lo largo de la historia, la Iglesia y la fe cristiana han sido, en este caso, atentadas por muchas ideologías, por muchas personas que van en el transcurso de su vida teniendo una idea equivocada de lo que es Dios. Cuando hablamos del esoterismo, hablamos mucho de lo que es el ocultismo y sobre todo la superstición que crean en lo que es la energía cósmica, los astros, y muchas veces centran más su fe a esas cosas que el mismo Dios. Entonces, Dios no es un Dios de ocultismos porque se ha revelado y manifestado ante toda la humanidad a través de su Hijo. Eso va en contra de la fe cristiana porque el esoterismo dice que el hombre se redime a sí mismo. O sea, no necesita de otro, él mismo se puede redimir. Pero nosotros como cristianos sabemos que nosotros, humanos, heridos por el pecado, no podemos redimirnos, sino que quien nos redime es Cristo, que se ha entregado por nosotros en la cruz. También hablamos mucho de lo que es el panteísmo, que todo lo que existe es Dios. No, todo lo que existe no es Dios, solamente hay único Dios y Creador. Todo lo que existe alrededor nuestro y tenga vida, todo lo que existe, las plantas, el agua, el aire, los animales, los minerales, nosotros mismos somos criaturas de Dios y como criaturas no podemos igualarnos a nuestro Creador y no podemos ser Dios. Entonces, como cristianos no tenemos por qué creer en la lectura de cartas, en la lectura de manos, que en el horóscopo. No, si nosotros caemos en eso o estamos en eso, estamos pecando gravemente contra Dios porque ponemos por encima de Él a esas cosas. Y como cristianos estamos llamados solamente a poner nuestra fe en Dios, no creer en supuestos poderes humanos. Hay que tener en cuenta que también el diablo es muy astuto y ve las formas como hacernos alejarnos de Dios. Pongamos nuestra fe en el Señor, que es el único que sabe el futuro, es el único que sabe nuestra vida, y a Él pongamos todas nuestras metas, nuestro futuro, para que sea conforme a su voluntad. Pregunta número 7 nos dice: ¿es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? El ateísmo es un pecado en cuanto a rechazo o negación de la existencia de Dios, pero la impuntualidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en la virtud de las intenciones y las circunstancias. La actitud de rechazar la fe sencillamente como algo sin importancia, sin haberla examinado detalladamente, es con frecuencia más grave que algún ateísmo teórico. ¿Por qué el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes de Dios y por qué los cristianos ya no mantenemos esta prohibición? Bueno,
Para proteger el misterio de Dios y diferenciarse de las imágenes de culto de los paganos, el primer mandamiento ordena que no se fabricarán ídolos ni imágenes algunas. Pero puesto que Dios nos ha dado un rostro humano de Jesucristo, es decir, que como Jesús se hizo humano, nosotros ya conocemos el rostro de Dios. Anteriormente no se conocía, nadie sabía cómo era Dios, pero en este caso Jesús se hizo humano como nosotros, entonces ya tenemos una referencia de cómo puede ser Dios, es decir, conocimos a Dios en persona. Y por lo tanto, esa ley ya no es válida. Ahora, otra cosita que debemos diferenciar, el ídolo es una deidad, es lo que representa a un Dios. Y en este caso, pues, las imágenes que nosotros como católicos tenemos no son dioses. Nosotros tenemos un solo Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento hay que ponerse en el contexto en el que estaba. Recordemos que cada una de las culturas adoraban a un Dios diferente, ya sea el sol, la luna, algún animal, algún objeto. Entonces, eso de ahí representaba a su Dios. Entonces, Dios nos dice que no debemos adorar a otros ídolos, que nosotros tenemos un solo Dios. Y ahí la diferencia, ¿no? Entonces es por eso que ahora ya no existe esa prohibición, porque las imágenes que nosotros como cristianos tenemos no son ídolos, no son otros dioses. Simplemente son imágenes representativas de nuestra fe. Y nosotros tenemos un solo Dios. Compromiso. El compromiso en este tema pues nos hace que nos acerquemos a las cosas de Dios. El primero es escuchar misa como el mayor acto de adoración que podemos tributarle, hacer la genuflexión en el momento que ingresamos al templo y arrodillarse frente al sagrario, que es el acto de respeto para Dios. Oración final. Nos centramos en la página 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, tú eres el primero en mi existencia, porque me has amado primero. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres grandioso, tus obras son prodigiosas, tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando me iba formando en el oculto y tejiendo en las honduras de la tierra. Señor, creo en ti, espero en ti, te amo. Señor, aumenta mi fe y ayúdame a saber siempre, a saber fiarme de ti y que crezca siempre mi amor a ti. No dejes que mi corazón se desvíe por caminos de mentira. Amén. Y que este tema termine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poco a poco te has convertido en mi necesidad.